Ahí empecé a grabar de nuevo. Lo que pasa es que me va a salir si se cortó o no por la mitad una vez que finalice la ¿Querés? clase. Bueno, si querés hacemos una cosa. Vos quedate con esa y esta la grabo yo. Dale. Como quieras, si no la grabo y después la cortamos directamente y la subimos en partes nosotros, no se da problema. Ah, bueno, dale. Ok, sí, pues yo eso de cortar los videos tengo un problema. Tengo un editor de video que no me corta como la gente. Tengo que practicar con eso. Dale, ok, hagamos así. Perfecto, doctora. Bueno, ahora entramos a uno de mis temas favoritos, porque la verdad esto me gusta. Brasil le declaró el estado de calamidad pública, si les interesa algo. Y estamos mal, mal, porque a una de las 6 mujeres de Maradona la acusan de violar la cuarentena. Una cosa horrenda, ¿viste? Bueno. Propiedad horizontal. Propiedad horizontal es uno de los temas más lindos y más complejos que existen. La propiedad horizontal está regulada en el nuevo Código Civil y Comercial, de los artículos 2037 a 2069 en 9 capítulos. Es un derecho real, está enumerado en 1887, reconocido como derecho real. Pero este derecho real tiene una historia no muy larga, porque no es un derecho real muy antiguo, sino que es un derecho real relativamente moderno. ¿Ustedes ven la pantalla compartida? No, no se ve. ¿Ves? Me parecía. A ver ahora. ¿Por qué tengo en pausa mi función de compartir? Vamos a dejar de compartir. Ahora sí. ¿Ahora lo ven? Sí, doctora, se ve perfecto ahora. Bárbaro. Ahora bien, la propiedad horizontal comenzó a estar regulada en nuestro derecho a partir de la sanción de la ley 13.512. La ley 13.512 es una ley sancionada en el año 1948. Vamos a escribirla porque esto me interesa. Cha, cha, cha. La ley es la ley 13.512. Esta ley es del año 1948 y tenía como antecedente el viejo artículo 2617 del Código Civil. El artículo 2617 del Código Civil me decía que estaba prohibida la división horizontal de la propiedad, directamente así. Era el que prohibía la división horizontal de la propiedad. Esto significaba, ustedes para que vean lo bien que yo escribo, ¿no? Cuando escribo tal de la propiedad. Esto significa, no es que Vélez desconocía la existencia en otros derechos comparados para la época que le estaba escribiendo, que era la segunda mitad del siglo XIX, de la posibilidad del uso dividido de una misma propiedad entre distintas personas. O sea, tipo departamentos o tipo pisos, como nosotros conocemos. Nunca se olviden que él tenía como antecedente de toda la legislación que estaba haciendo el Código Civil francés. Y en Francia ya existían inmuebles similares a nuestra propiedad horizontal. O sea, existían departamentos similares a los que nosotros tenemos, o pisos similares a los que nosotros tenemos. O sea, uno transita por París y ves que hay edificios muy lindos, muy antiguos y demás, que tienen departamentos adentro, no son toda una sola casa, sino que tienen departamentos adentro. Esos departamentos funcionaban
como una especie de división horizontal de la propiedad. Pero resulta que el sistema francés de estos inmuebles que tenían distintos departamentos de un mismo piso, distintos pisos de un mismo edificio, tenían un sistema muy intrincado de servidumbres. Recuerden que la servidumbre es cuando yo dejo que alguien haga o yo me obligo a no hacer algo que podría no dejarlo hacer o yo estaría con la posibilidad de hacerlo. Entonces, por ejemplo, una de las características típicas de esa propiedad horizontal francesa es que el dueño de la planta baja le da servidumbre de paso a todos los que viven arriba, y el del primer piso le da servidumbre de paso para que usen la escalera, y el del segundo para que el del tercero use la escalera, y así sucesivamente, toda una serie de servidumbres de uno y de otro. Esto a Vélez le pareció que la verdad, él siempre quería que la propiedad y el dominio quedaran lo más libre posible de cualquier tipo de carga y de cualquier tipo de gravamen, por eso había prohibido un montón de derechos reales que existían en el medioevo, que existían en el derecho español, porque no quería que haya un montón de derechos superpuestos, porque él decía, en una época resulta que existía que uno tenía derecho de casa sobre un mismo inmueble, el otro tenía derecho para sacar las manzanas, el otro tenía derecho para criar cerdos en ese mismo inmueble, porque había robles y entonces se comían las beliotas para hacer el riquísimo jamón crudo de cerdo alimentado a beliotas, como te dicen los españoles, y entonces dice, yo no quiero esto, no quiero que haya un montón de servidumbres de la escalera, del paso, del agua, de esto sobre lo otro, cuando tengo un inmueble que puede tener estas características. Razón por la cual yo prohíbo, no solamente no lo regulaba, sino que había un artículo específico, el 2617, que me prohibía la división horizontal de la propiedad. Quedaba absolutamente prohibida. Porque además decía, nuestro país es un país muy grande, no es necesario que sea utilizada la propiedad horizontal por la cual se la conoce, sino que la verdad podemos extendernos y no necesitamos construir para arriba, para arriba, para arriba. Bueno, la verdad que esta idea de Vélez, que podía llegar a ser hasta ecológica si se quiere, ¿qué pasó? Lo que siempre pasa en todos los centros urbanos habidos y por haber, empieza a construirse verticalmente, empieza a hacerse por una necesidad de vivienda y demás, en los conglomerados urbanos empieza a construirse para arriba, y habiendo distintos departamentos en un mismo piso, distintos pisos de un mismo departamento. Entonces, cuando nosotros llegamos a la primera mitad del siglo XX, nos encontramos con que, sobre todo la ciudad de Buenos Aires, estaba llena de edificios de lo que hoy podríamos llamar de propiedad horizontal, lleno de muchos edificios con departamentos en un mismo piso, que no podían ser dueños en forma independiente de distintas personas porque estaba prohibida la división horizontal de la propiedad. Razón por la cual lo único que podía existir y lo único que se usaba cuando lo que ocurría era esto, teníamos dos posibilidades. Una, un único dueño de todo. O dos, lo que acabamos de ver. ¿Qué cosa? Un condominio. Eran las dos formas en las que ocurría cuando teníamos un edificio con muchos departamentos. Era una sola persona es dueño de todo, o éramos varios, pero en condominio, con partes indivisas, con lo que significa eso de que yo no es que pueda usar nada más que un departamento. En realidad puedo usar, de acuerdo a mi parte indivisa, puedo usar todo. Entonces, si yo uso todo, que es mi parte indivisa, tengo que hacer un pacto de uso de que yo voy a usar el departamento A del primer piso. Ahí está representada mi parte indivisa. Pero aunque no lo crean, se usaba muchísimo esta posibilidad del único dueño. Había muchos edificios, sobre todo en Buenos Aires, que pertenecían a una sola persona, y esa persona, ¿qué es lo que hacía? Los alquilaba. Entonces los alquilaba, y al alquilarlos cobraba una renta. Entonces se decía que esas personas, que eran dueñas de todo un inmueble, que había muchos departamentos, y lo que hacía era alquilarlos, vivía de rentas. Viejas épocas esas de la economía nacional, en la cual una persona podía
vivir de rentas, o sea, vivir de lo que le daban los alquileres de sus inmuebles. Al punto tal, existía esto, era tan común, que uno agarra escrituras viejas, ¿sí? Escrituras hechas más o menos hacia el año 60, en donde lo que te decían era profesión rentista. O sea, era alguien que como profesión lo que tenía era cobrar alquileres. Era su única actividad, digamos, productiva, el cobrar alquileres. Su profesión era rentista. ¿Alguna que me ponga la cara, por favor? Porque la verdad que no es muy agradable no hablarle a nadie. Y ninguno, se fueron todos a dormir la siesta, es capaz de ponerle la cara, porque recorro los 20 y pico que están conectados y ninguno tiene la cara. Bueno, les manden lo que yo les digo que les voy a mandar, se van a dar cuenta. Aunque sea alguien que utilice una mirada de reconocimiento. Si no, estoy mirando la tele, pintándome las uñas. Aunque coman, no me interesa. Aunque coman y tomen, no me interesa. Mírenme. Ya sé que hay una que no tiene y cosas por el estilo. Acá tengo 6 chats que no sé qué me dicen. Entonces, inclusive es más, una figura típica de los edificios afectados a propiedad horizontal es el encargado, ¿sí? Comúnmente conocido como portero. ¿Cómo se llama el sindicato de los encargados? Se llama SUTERIH. ¿Qué significa? Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontales. Los sindicatos son todos nacidos en la década del 40, entonces imagine, o sea, esos edificios donde una sola persona era dueño de todo un inmueble con departamentos se llamaba edificio de rentas. Por eso los porteros eran los trabajadores de los edificios de rentas y horizontales. SUTERIH. ¿Nunca escucharon hablar de SUTERIH? Sí. Tienen hoteles y cosas por estilo, son un sindicato muy fuerte e importante. Ahora bien, entonces cuando llegamos a esta primera mitad del siglo XX en la Argentina, era como absoluta y totalmente necesario que exista una ley que regule a la propiedad horizontal. Porque había que necesitaban o dividir el condominio de alguna manera para que cada uno fuera dueño de su departamento, digámoslo así, ¿sí? O posibilitar el acceso a la vivienda de mucha gente que estaba alquilando porque no era posible vender cada uno de esos departamentos en forma individual y no querían ser condominios. Entonces fíjense que yo les digo que en este año 1948, se sancionó una de las mejores leyes que han existido en todo el plexo normativo argentino, que es la ley 13.512. ¿Por qué? Esta ley, la 13.512, es una ley que nació, se aprobó, en virtud de un proyecto elevado por el Poder Ejecutivo Nacional, y que en realidad esta ley formaba parte de todo un plan de gobierno, un plan de Estado. En el año 1948, esto quiero que lo entiendan, no tiene ningún tipo de connotación política, sino que esto es descriptivo de una realidad histórica. Y que esto se debió a un plan económico y social instrumentado por el primer gobierno peronista, porque Perón había subido al gobierno en el año 1946, entonces lo que se hizo fue un plan quinquenal, las presidencias duraban 6 años, porque era la presidencia que estaba con el plazo de la Constitución de 1853, 6 años de presidencia. 6 años de presidencia, y entonces es típico que se hacían planes quinquenales, para los primer año no, los 5 años de gobierno. Dentro de este plan de gobierno, uno de los planes era la construcción de edificios para vivienda, ¿sí? Para que una gran masa de trabajadores y de empleados de clase media, de media baja, llegara a detentar una vivienda. Para esos efectos se crea el Banco Hipotecario Nacional, y el Banco Hipotecario da créditos a 30 y 40 años a efectos de que las personas puedan comprar inmuebles.
y entonces construye inmuebles en propiedad horizontal, más grande, más chico, ¿sí? Pero que entonces era necesaria la posibilidad de la división horizontal de la propiedad. En virtud de complemento de este plan a efectos de que hubiera la posibilidad de vivienda de una gran masa de habitantes del país, es que se sanciona esta ley, la ley 13.512, que posibilita la división horizontal de la propiedad mediante un sistema reglamentado por la ley 13.512. No es que la división, no es que la 13.512 se consideraba una ley complementaria del Código Civil, pero no modificó el 2617. O sea, la división horizontal de la propiedad seguía prohibida y siempre y cuando no se hiciera de acuerdo a lo que reglamentaba la ley 13.512. La única forma que existía desde el año 1948 hasta el 1 de agosto del 2015 de dividir la propiedad en forma horizontal era seguir y cumplir con las disposiciones y prescripciones de la ley 13.512. Fíjense que esta ley 13.512, vigente desde 1948 hasta el 2015, es una ley que permitió el desarrollo de toda la propiedad horizontal, tanto física como jurídicamente, en la República Argentina durante más de 50 años. Es una ley que tiene 20 artículos, que tenía 20 artículos. En esos 20 artículos permitió ampliamente todo el desarrollo, permitió el desarrollo de doctrina, de jurisprudencia, de situaciones de hecho. Es tan amplia, claro, el problema era, cuando nosotros la estudiábamos, ya era una ley que tenía sus años y que en consecuencia hasta terminológicamente estaba superada. Y obviamente que era necesario reformarla y era necesario incorporar a la ley 13.512 o incorporar a la propiedad horizontal toda una serie de instituciones que habían ido naciendo con el desarrollo, de hecho, de este sistema llamado propiedad horizontal. Inclusive es más, una de las cosas que más se discutió cuando se sancionó esta ley es si lo que estábamos instituyendo con la ley 13.512 era o no era un nuevo derecho real. Se discutió muchísimo y hubo muchas discusiones, muchas opiniones doctrinarias, hay congresos enteros, tomos enteros de libros donde lo que se hace es analizar si lo que regulaba esa ley era o no era un nuevo derecho real. O sea, sin lugar a dudas era una nueva forma de utilización de las cosas. Razón por la cual ¿es necesario considerarlo un nuevo derecho real o es un dominio mezclado con un condominio? Lo primero que se dijo era que esta institución que se creaba en virtud de la ley 13.512 era un dominio sobre partes de uso exclusivo y excluyente, los departamentos, con un condominio sobre todas las partes comunes. El hall, las escaleras, los ascensores, la terraza y demás. Entonces, bárbaro, pero resulta que no era tan así. Trini, te dejaron sola, todas las demás se fueron cobardes y te dejaron a sola ahí porque las demás, no sé qué les pasa, que no quieren que uno las vea. Acá tengo a Joaquín, hola Joaquín, tengo un par de chicos, Ana Blasi también. Ya me estoy aburriendo, como verán, y empiezo a decir cosas. Las demás, todas cobardes, estarán despeinadas, feas, no necesitan maquillarse, chicas. Ustedes son todas muy jóvenes, no necesitan maquillarse para estar lindas, no es como uno. Ya les va a llegar. Bueno, entonces, otros dijeron, no. Acá no estamos entre un dominio sobre las partes exclusivas, ¿no? Mezclado con un condominio sobre las partes comunes. Porque por empezar, no es un condominio. Porque yo no puedo dividir un pasillo. Yo no puedo decir que tengo un condominio sobre el hall de entrada y un día decido dividirlo. No, puedo pactar en división. Sí, 5 años, porque el Código de Vélez me permitía 5 años.
Bueno, entonces es indivisible por nocividad. Sí, pero tenés que alegarlo judicialmente. No es que ocurre de por sí la indivisión por nocividad. Y además, esta propia ley, la 13.512, me crea un montón un montón no, me crea varias instituciones, ¿sí?, que tienen que existir sí o sí para que exista la propiedad horizontal, que no existen en el condominio. No es necesario que en el condominio haya un administrador. Ya vimos que puede existir un administrador o no, porque resulta que usamos y gozamos de la cosa todos. En cambio, en la propiedad horizontal, de acuerdo a lo que me daba la ley, sí o sí tiene que existir un administrador. Además, la ley también me decía o me hablaba que nacía entre todos los que formaban parte de ese sistema un consorcio de copropietarios. Lo cual me daba lugar a otro montón de preguntas que ya las vamos a analizar, pero resulta que en el condominio no existe un consorcio de copropietarios. O sea que iban naciendo, en virtud de lo que decía la ley y de la vida de la ley, ciertas instituciones que no eran necesarias o existentes en el condominio. Con lo cual no era tanto un dominio sobre una cosa como un condominio sobre la otra. Porque además, al que era dueño de la cosa, decía, ¿saben qué? Yo no voy a usar el ascensor porque no quiero. Razón por la cual no no me considero dueño del ascensor y tampoco voy a pagar por el ascensor. No se puede. Usted, si es dueño de este departamento, sí o sí es condominio del otro, al sumo condominio. O sea, se iban mezclando e iban naciendo un montón de situaciones que no existían en el condominio, y un montón de situaciones nuevas. Razón por la cual yo no podía a esto que me regulaba la ley meterlo adentro del molde del dominio y del molde del condominio, porque, como les dije, los derechos reales, recuerden siempre, que tienen que entrar perfecto dentro del agujero, ¿sí? En el jueguito de los chicos. Cuando tengo un cubo, cuando tengo un rombo y cosas así, la masa tiene que entrar perfecta. No puede chingar y golpear para meterla, porque no puedo hacerlo. Tiene que entrar perfecto. Y la propiedad horizontal no entraba perfecto en ninguno de los moldes. Por eso es que se dijo, ¿saben qué? No estamos en presencia de una mezcla de viejos derechos reales, sino que estamos en presencia de un nuevo derecho real. Es lo mismo que pasa con las nuevas propiedades especiales que la semana que viene se las van a empezar a explicar. Con la multipropiedad, o sea, con el tiempo compartido, con los clubes de campo, con los cementerios privados. Por eso se los reguló como nuevos derechos reales. Pero son mucho más modernos estas formas de utilización. La propiedad horizontal no era tan moderna, pero se discutió mucho y se llegó a la conclusión y, qué sé yo, cuando yo empecé a estudiar y demás, ya nadie discutía que era un nuevo derecho real. Para todos era un nuevo derecho real y cuando se enumeraban los derechos reales se decía, bueno, estos son los que define el código. Y afuera tenemos, y el primero que se nombraba como regulado por una ley especial era en la propiedad horizontal regulado por la 13.512. ¿Sí? Con lo cual, en este momento no hay ningún lugar a dudas, porque además ahora está regulada y enumerada en el artículo 1887, de que la propiedad horizontal, tal cual está, es un derecho real. Es un derecho real que es una comunidad, porque necesito, para que exista la propiedad horizontal, una pluralidad de sujetos titulares de derecho de propiedad horizontal. Porque ahora vamos a ver que existe una diferencia entre lo que es el derecho real de propiedad horizontal y el estado de propiedad horizontal. Entonces, para que exista el derecho real de propiedad horizontal, yo necesito esos sujetos. Por eso el derecho de propiedad horizontal es una comunidad y va a tener cosas parecidas al condominio. ¿Pero por qué? Porque vamos a lo mismo, al ser una comunidad hay elementos que son comunes a ambos, a todas las comunidades en definitiva. Les vuelvo a repetir, la ley 13.512 es una ley maravillosa, pero que a
a fines del siglo XX y principios del siglo XXI ya estaba superada y hubo muchos proyectos de reforma, varios proyectos de reforma para modificar la 13512, para incorporar toda una parte en el código de la propiedad horizontal, proyectos horrendos, proyectos buenos, proyectos excelentes, proyectos que todos, cuando nosotros explicábamos la 13512, años di la 13512, se hablaba, se explicaba la ley y se le agregaban cosas. Bueno, y esto que no está regulado, pero la doctrina de jurisprudencia dicen que en esta situación ocurre tal cosa. Y esto otro, claro, no, en el año 48 no existía, pero ahora sí existe. Entonces, la doctrina y la jurisprudencia opinan tal cosa. O sea, la ley se complementaba en forma constante con la doctrina y la jurisprudencia. Muchas o algunas de esas cosas fueron incorporadas cuando el proyecto de modificación del Código Civil y Comercial se desayunan con que se incorporaba a la propiedad horizontal como derecho real, cosa que era obvia y bien, por fin. Pero cuando uno se puso a leer el proyecto de propiedad horizontal, de la regulación de la propiedad horizontal del Código Civil y Comercial, y hubo desde colapsos nerviosos hasta descomposturas eternas. Porque la verdad, la regulación que hace de la propiedad horizontal el Código Civil y Comercial deja no mucho que desear. La verdad, algunas veces se les pregunta a los que lo hicieron, ¿qué hicieron? Con los proyectos excelentes que había de regulación de la propiedad horizontal, haber sancionado eso. Volvemos a lo mismo. Recuerden que muchas de las cosas del Código Civil y Comercial te dicen, ¿saben qué? Éramos 60 comisiones trabajando, que supuestamente íbamos a tener 2 años para después juntar todo, ir regulando, ir modificando, ir haciendo, hasta que nos apuraron y nos dijeron, tiene que salir pasado mañana. ¡No! Sí, porque tenemos que hacer un acto, porque va a estar la televisión, porque hay que presentarlo, porque el sueño de casi todos los abogados es modificar el Código Civil, razón por la cual existe en la propiedad horizontal, es uno de los elementos más criticados de la reforma en la parte de reales del Código Civil y Comercial. Por empezar, se lo reguló pensando exclusivamente en la ciudad autónoma de Buenos Aires. O sea, ni siquiera pensaron en esa porquería que lo llaman AMBA, que es Buenos Aires con la porquería esa que lo rodea, que es el cordón del Gran Buenos Aires. Con lo cual es como que está regulado para edificios onda el que vive Tinelli y cosas por el estilo, ¿no? Vieron que se separó Tinelli, hoy me enteré, sufrí mucho porque Tinelli está separado, ya es oficial, chicas, Tinelli se separó. La pobre Guillermina está sola nuevamente, no sé qué harán con justamente el departamento de Le Parc, que es uno de los edificios para el cual está modificado esta cosa de la propiedad horizontal en el código. Porque piensan nada más que en esos super edificios. Y se olvidan de la realidad de la propiedad horizontal en el resto del país. La verdad, un horror. Mal, 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 y me van a escuchar varias veces decirles, esto está mal modificado, esto está mal hecho, esto no se tuvo en cuenta esto, no se tuvo en cuenta lo otro. Bueno, es una ley casuística, horrible, 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 horrible. ¿Qué hora es? Bueno, yo les diría dejando, porque tienen 15 minutos para ir al baño y entrar nuevamente a la otra reunión de Zoom para escucharlo a nuestro titular. Por lo menos ya les hice la introducción y lo primero de la propiedad horizontal. Vuelven a tener clase el jueves, según tengo entendido. Tengo que armar la reunión. ¿Y quieren tener clase el lunes o quieren tener otra clase el viernes? Yo tampoco los quiero atosigar con 400 millones de clases. Si no, volvemos el lunes a nuestro horario habitual.
que espero poder apurarme y terminar propiedad horizontal. Porque a mí generalmente propiedad horizontal me lleva 3 clases. Y por eso utilicé parte del anterior, para por lo menos ya eliminé eso. Díganme ustedes, desmútense, como se dice ahora, y díganme. Por mí también el viernes. Sí, por mí también. Cuantas más clases, mejor. Por mí. ¿Sí? ¿Quieren eso? Bueno, entonces podemos quedar el viernes para las 4:30, nuevamente, ¿dale? Sí, doctora. ¿No, les pueden? Díganme sus horarios, sus clases, si tienen esa porquería, esa materia tan interesante comercial y esa otra tan interesante como administrativo. Yo quizás entro un poco más tarde porque tengo procesal, pero termino y entro a la reunión. Listo, no hay problema. 4:30 quedamos entonces. Perfecto, doctora. El que esté Sí, de perfecto. acuerdo, dígalo, no me lo escriba porque no leo los chats. Parezco Sí, el... por mí sí. ¿Todo así? Por mí ¿Todo? también. Genial. ¿Que hable ahora o calle para siempre? Sí, como los Yo también, casamientos. capaz que entro un ¿Sí? poco más tarde porque tengo comercial también, profesora. Ay, qué envidia. Listo. Quedamos así, entonces. Bueno, suerte. Nos vemos el viernes. Yo ya armo la reunión. Chao. Chau, chau. Gracias. Chao, hasta luego.